En este vídeo vamos a repasar los elementos más comunes que utilizaremos en las instalaciones eléctricas de viviendas y pequeños locales comerciales. En el mundo industrial hay otros elementos diferentes y es otra historia. Lo primero con lo que trabajaremos, evidentemente, será con los conductores. Normalmente utilizaremos conductores unipolares, ahí vemos los rollos, y las secciones más comunes van desde el 1,5 milímetros de sección hasta los 16 milímetros. El código de colores hay que respetarlo según el reglamento electrotécnico de baja tensión, que nos marca que las fases tienen que ir en marrón, negro o gris, el neutro siempre en azul y el conductor de tierra o de protección en amarillo y verde. ¿Qué colores deberemos de utilizar en las instalaciones monofásicas? Preferentemente el marrón, aunque tampoco pasa nada si utilizamos algún otro color. Normalmente se reservan el resto de colores cuando tenemos que hacer quizás alguna instalación un poquito más compleja, como por ejemplo las conmutaciones, o también cuando son sistemas trifásicos. Pero generalmente vamos a trabajar siempre con marrón, azul y el conductor de protección. Otro tipo de conductores que también tenemos que manejar son los de doble aislamiento. El reglamento establece que para exteriores, es decir, siempre que no vaya bajo tubo, tenemos que recurrir a conductores con doble aislamiento. Son las típicas mangueras. ¿Veis el doble aislamiento? Por un lado, los conductores tienen su aislamiento cada uno y luego hay un envolvente general para todos, doble aislamiento. Cuando se trata de conductores que vamos a utilizar en el exterior, el más recomendable es este. Es además un conductor de doble aislamiento, pero tiene un refuerzo adicional ahí, como veis en blanquecino, para amortiguar los aplastamientos y además está libre de halógenos. Este otro tipo de mangueras la reservaremos generalmente pues, para hacer cosas provisionales, como alargaderas, etc. Y otro tipo de conductor es el RZ de aluminio. Son también libres de halógeno, pero el interior es de aluminio. Estos son los que se utilizan generalmente para las redes de distribución y son las que llegan a nuestras acometidas. El siguiente elemento son los tubos por los que vamos a introducir los conductores. Normalmente se utiliza la tubería coarrugada que luego va empotrada. Tenemos diferentes tipos de tubos. El de color gris claro es el que nos indica que es libre de halógeno, que es el que el reglamento ahora nos obliga a poner. Estos son los diámetros más comunes, desde 16, 20, 25, 32 hasta 40 más o menos es lo que usaremos en las instalaciones eléctricas interiores. Y a partir de ahí pues se utilizan ya para acometidas, ¿no? Este cable de color rojo es el típico que veréis en las acometidas subterráneas. Otro tipo de tubería que podemos trabajar es la tubería rígida. La de PVC es la más frecuente y en lugares que están catalogados con riesgo de explosión, como pueden ser talleres, etc., pues utilizaremos tubería rígida metálica. Elementos de conexión. Bueno, los más habituales, los conocéis, son las típicas regletas o fichas de empalme. Estos son bornas que utilizamos para cables generalmente de más sección y, por ejemplo, los cuadros eléctricos se utiliza para conectar las tierras, etc. Y luego están las bornas para carril DIN, que son las que se montan en las salidas de los cuadros a los diferentes circuitos. Las cajas de registro. Ya sabéis que el reglamento nos indica que las conexiones solo pueden hacerse dentro de cajas de registro, nunca en el exterior. Estas son las típicas cajas de registro, hay diferentes tamaños y formatos que utilizamos en la tabiquería de las viviendas. Cuando estemos trabajando con tubos rígidos que van en el exterior, utilizaremos este tipo de cajas, que son las cajas tipo estanca, que están preparadas para aguantar lluvia, humedades, etc. Pasamos ahora a los mecanismos.
Por un lado tenemos los interruptores. Tenemos diferentes tipos. Los interruptores, los conmutadores, los cruzamientos. Luego en algunas placas ponemos dobles interruptores y algunos son pulsadores. Por delante no siempre se puede saber qué tipo de interruptor es, si es conmutador, cruzamiento o interruptor simple. Pero por detrás podemos ver las diferencias. El interruptor, aquí tenéis su símbolo que simplemente sirve para acortar la fase, o el pulsador en su caso, pues nuestro mecanismo solo tendrá dos puntos de conexión, dos polos. Cuando hablamos de conmutadores, tendremos siempre que buscar tres polos. Uno será el común y otro donde hará la conmutación o el cambio. Y cuando hablemos de cruzamientos, tendremos cuatro polos. Son las cuatro conexiones que solemos cambiar. Para los cruzamientos ya sabéis que se utilizan para encender y apagar un punto de luz desde 2 puntos y el cruzamiento para como mínimo 3 puntos. Y si vamos insertando más cruzamientos, pues también podemos aumentar el número de puntos de encendido y apagado de un punto de luz. Las cajas de mecanismos donde vamos a alojar cuando va empotrada la instalación, nuestros enchufes, interruptores, tomas de corriente, etc. Cuando se trabaja en tabiquería de pladur o de yeso, pues utilizaremos estas otras cajas que van atornilladas. En el mercado hay multitud de tomas de corriente, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Hay muchos países y muchas normas y por lo tanto muchos tipos de tomas de corriente. La más frecuente en Europa y la que utilizamos en España es esta, la de tipo F. Aquí la tenéis. ¿Cómo se llama este tipo de toma? Bueno, pues tiene diferentes nombres. Según el reglamento electrotécnico es la del tipo Z2A. Según el fabricante es tipo F. Los profesionales nos solemos referir a ellas como tipo Chuco. Hay también quien la llama toma de corriente europea, porque es la que se utiliza prácticamente en toda Europa. Esta palabra tipo Chuco viene de una palabra alemán que viene a significar protección, es decir, es una toma de corriente con protección, porque como veis, estas láminas de aquí son las conexiones a tierra, que sirven para desviar cualquier derivación de corriente que el electrodoméstico o equipo que conectemos aquí pueda enviar a tierra. Estas serían para empotrar y esta es aérea, que conectaríamos en una manguera o cable. Y estas son las clavijas, la recta y la acodada. Hay otro tipo de toma de corriente que utilizaremos en todas las viviendas, que es la SB255A. Es una toma de corriente que lleva fase neutro y tierra y la particularidad es que soporta 25 amperios, por lo tanto es la idónea para conectar los hornos y vitrocerámicas. Luego, aunque estos son, digamos, tomas de corriente que se utilizan más a nivel industrial, pero en muchos cuadros eléctricos y alargaderas también los encontraremos. Muchos profesionales las suelen llamar ZTAC. También tenemos los cuadros generales de protección, que es lo primero que encontramos siempre en una instalación eléctrica. Ahí es donde se alojan todos los interruptores de protección, diferenciales, magnetotérmicos, protectores de sobretensión, etc. De esto ya se hablará con más tranquilidad en otro vídeo donde se habla de protecciones eléctricas. Estos cuadros generalmente pues pueden tener una, dos, tres o más líneas según la cantidad de elementos que queramos colocar. A nivel industrial pues son muy parecidos, solo que son más grandes, más robustas, suelen ser tipo armarios. Pues nada más, esta es un breve adelanto de los elementos más sencillitos que utilizaremos en nuestras instalaciones.